En esta oportunidad nos referiremos a diferentes temas, entre ellos se encuentran la comunicación, la cultura y la interculturalidad, y para lo cual también tomaremos como referencia diferentes artículos. El primero de ellos recibe el nombre de Cultura, Comunicación y Lenguajes y ha sido escrito por Emanuele Amodio. Dirá el autor que las sociedades humanas están constituidas por individuos reunidos en grupos que articulan sus relaciones sobre la base de reglas que han producido a lo largo de su historia, tanto de manera autónoma como a través del contacto con otros grupos y otras sociedades. Estas reglas, que determinan la estructura de cada sociedad, son modelos dinámicos que pueden transformarse más o menos rápidamente según los acontecimientos y los aportes realizados por los individuos a distintos niveles y de acuerdo al lugar que cada uno de ellos ocupa en la sociedad. En cada sociedad está siempre presente un cierto grado de conflicto, sobre todo derivado de las relaciones de poder que en ella existen. Hay dos aspectos de la realidad de las sociedades que a Amodio le interesa subrayar. Por un lado, que no existen sociedades aisladas de las demás, sino que se constituyen como sistemas articulados de intercambio a todos los niveles de su existencia, ya desde los objetos materiales hasta los relatos, estilos de vida o modos de pensar. Sostendrá incluso que si una sociedad se percibe a sí misma como inferior a otra, posiblemente sea más susceptible de ser controlada por los intereses y las formas culturales de esa otra sociedad. Un segundo aspecto que resalta es en relación al poder y a las formas en que cada sociedad asume esta organización a nivel interno, y por lo tanto el poder puede ser distribuido entre los diferentes grupos o estar concentrado en las manos de algunos pocos, para lo cual se emplearán acciones de tipo coercitivas o persuasivas. Las coercitivas se relacionan mucho más estrechamente con un uso directo de la fuerza, mientras que las persuasivas más bien con el aparato propagandístico y ciertos medios de información que operan de manera más bien encubierta. Entonces, y ya expuestos estos dos puntos, va a tomar el concepto de cultura como para introducirlo de acuerdo a estas dos primeras variables. Si no existen sociedades aisladas, sino que todas están en contacto permanente, es evidente que la cultura de cada una está en comunicación continua con la cultura de otras sociedades. Las culturas de los grupos de un sistema regional de relaciones se acercan cada vez más, hasta parecerse en muchos aspectos, aunque cada grupo intenta mantener su autonomía identitaria. Como hemos dicho, dependiendo de las relaciones existentes en cada sistema regional, la cultura de un grupo puede ser impuesta a la de los otros grupos del sistema. Sin embargo, también los grupos subalternos producen cultura por su cuenta, con el propósito de tener recursos culturales propios y producir así su sentido y su valor. Estas culturas, que podríamos llamar subalternas, no por sus contenidos sino por la posición social que ocupan en una sociedad estratificada, son generalmente desvalorizadas por las agencias culturales al servicio de los grupos dominantes, ya que permitir su existencia y utilización cotidiana implicaría relativizar la cultura dominante. De esta manera, se busca naturalizar de algún modo las diferencias sociales a través del empleo de estos mecanismos condicionantes y persuasivos. Las ideologías dominantes son generalmente impuestas a través de instituciones creadas especialmente para generar ese efecto. Aparatos ideológicos, ya sean públicos o privados, como lo son, por ejemplo, las escuelas y los medios de comunicación de masas. La segunda referencia proviene de Champey-Desplatz, Veronique, titulada El derecho a la cultura como derecho fundamental. Plantea la autora que el significado y las implicaciones de este derecho, así como su fundamentalidad, varían considerablemente de un sistema jurídico a otro y de un marco ideológico a otro. Es posible, no obstante,
distinguir dos nociones ideales típicas del término cultura, una concepción universalista y otra concepción diferencialista. De acuerdo con la concepción universalista, la cultura es una. Se trata de ponerla en común. Sirve para iluminar los espíritus y elevarlos al mismo nivel de conocimiento, pensamiento y educación. Su objetivo es realizar una comunidad de espíritus por encima de las diferencias históricas, geográficas o sociales. Esta concepción universalista de la cultura tiende a descontextualizar el conocimiento. Por otra parte, según la concepción diferencialista, la cultura es plural. Esta concepción se presenta a menudo como reacción a lo que se considera elitista, occidental o colonial que defiende la cultura universal. La humanidad se divide en tantos grupos socioculturales que sería inútil querer uniformarlos o jerarquizarlos. Citando a Levi-Strauss, se dirá que el hombre no comprende su naturaleza en una humanidad abstracta, sino en las culturas tradicionales que se explican en función de una situación estrictamente definida en el tiempo y en el espacio. Entonces, para formular estas ideas en términos jurídicos, la concepción universalista preconiza un derecho universal de acceso a la cultura, mientras que la concepción diferencialista defiende el derecho de cada uno a su cultura, o bien a la identidad cultural. A partir del final del período de la descolonización, la voluntad anunciada es pensar en la identidad cultural en un marco de respeto a la diversidad cultural y de diálogo entre las distintas formas de expresión de las culturas. El concepto de diversidad cultural, justamente, puede entenderse como un puente entre el enfoque universalista de la cultura y el diferencialismo particularista, que tiene como objetivo plasmar el concepto que acabamos de mencionar de identidad cultural. Finalmente, y más allá de las variaciones propias de cada uno, parece poder alcanzarse un acuerdo colectivo para incluirse en la categoría de derechos culturales. Este acuerdo colectivo implica los siguientes 3 puntos. Primeramente, el derecho a la educación como base necesaria de todo lo que sigue a continuación. En segundo término, el derecho a la identificación cultural, que comprende el derecho a escoger la propia cultura, el derecho al legado cultural, los derechos patrimoniales, el derecho de acceso a medios de comunicación y de expresión, el derecho a la protección y al desarrollo de la propia identidad cultural. El tercer término contiene el derecho a la participación cultural, que incluye el derecho de acceso a la cultura y al patrimonio cultural, el derecho a la libre participación en la vida cultural, el derecho a ejercer libremente una actividad cultural y el derecho a la creatividad cultural. El derecho también a participar en las actividades características de la propia cultura, el derecho a disfrutar del progreso científico y cultural y, por último, el derecho a la propiedad intelectual. Si bien va a reconocer la autora que dentro de todo lo que hemos nombrado, el derecho a la cultura per se no es explícito dentro de estas listas como de tantas otras listas posibles, se puede, sin embargo, convenir que el derecho a la cultura une tanto los derechos a la identificación cultural como a la participación cultural. El tercer y último artículo que tomaremos como referencia se denomina Interculturalidad y Política, Desafíos y Posibilidades, que se encuentra en una obra cuya compiladora es Norma Fuller. Tanto la expansión de la economía de mercado como el impacto de los medios masivos de comunicación han contribuido a la aceleración e intensificación de dos procesos paralelos: la globalización de la cultura, por un lado, y la creciente diversificación de las expresiones culturales, por otro lado. Resalta Fuller la importancia de diferenciar
la interculturalidad como situación de hecho de la interculturalidad como principio normativo. El primer caso expresa el dato concreto de que en la mayoría de las naciones-estado coexisten culturas diferentes que pueden convivir armónicamente o, como es el caso de gran parte de América Latina, pueden rechazarse y discriminarse. El segundo caso, el de la interculturalidad como principio normativo, se refiere a una propuesta ético-política que busca perfeccionar el concepto de ciudadanía con el fin de añadir a los derechos ya consagrados de libertad e igualdad ante la ley el del reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos, culturas y grupos étnicos que conviven dentro de las fronteras de las naciones-estado. Ello deviene porque, de hecho, las actuales naciones-estado se edificaron sobre la negación de las diferencias étnicas y culturales y sobre la suposición de que sus ordenamientos sociales y políticos se basaban en principios universales y por lo tanto válidos para todos. Así, por ejemplo, los sistemas educativos se elaboran en determinado idioma y transmiten cierto cuerpo de conocimientos que se asumen como verdaderos. Aún más, su expansión e imposición ha sido y es uno de los dispositivos de dominación cultural más eficientes. La propuesta intercultural que se propone llevar a cabo tiene la intención de construir un espacio para la interacción en el cual se garantice que los derechos y deberes que unen a los individuos y a los diferentes pueblos y grupos étnicos que componen cada sociedad emanen del acuerdo de todos sus componentes. Supone también que se dejará amplio espacio para que cada pueblo, grupo étnico o cultura pueda ejercer el derecho de transmitir y reproducir sus tradiciones y sus formas de vida. Todo ello, naturalmente, supone el diálogo intercultural. Este diálogo puede resumirse en una postura que busca colocarse en el lugar del otro, entenderlo desde su visión del mundo y su jerarquía de valoraciones y, especialmente, aceptar que los diferentes grupos y culturas están interrelacionados, se influencian mutuamente y tienen un proyecto conjunto. Ha de reconocerse, sin embargo, que esta propuesta de interculturalidad nos enfrenta a dos desencuentros, el de la autenticidad y el de la equidad. El primero de ellos señala que no existen sistemas culturales que puedan ser entendidos como unidades coherentes y aisladas. Denuncia también la esencialización implícita en la noción de cultura. La identidad cultural no es simplemente la expresión de la verdadera historia de cada grupo o cada nación, sino que puede ser entendida como el relato a través del cual cada comunidad construye su pasado mediante, y quiero resaltar esto, un ejercicio selectivo de memoria, selectivo. Incluso dirá Bourdieu que el mismo hecho de decidir sobre la veracidad de un recuento es una forma de violencia simbólica. La equidad, por su parte, nos remite al desencuentro, al decir de Fraser, que surge entre esta misma equidad y el derecho al reconocimiento. La interculturalidad constituye aún una aspiración y un ideal obstaculizado por el hecho de que en la práctica las relaciones entre diferentes se fundan en profundas desigualdades en el acceso a recursos materiales y simbólicos. De hecho, en la mayoría de las sociedades complejas, las diferencias culturales y étnicas están jerarquizadas y son una de las bases de sus sistemas de estratificación social. El reconocimiento no puede ir separado de la revisión de las raíces de las desigualdades sociales y de una propuesta para superarlas. Ello es un requisito indispensable para que los pueblos, culturas y grupos étnicos que conforman un Estado puedan dialogar en pie de igualdad. En suma, enfrentamos un doble reto, dirá también Fraser, el de la equidad y el del reconocimiento.